Ahora mismo, mientras el mundo sigue su mundial, hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Cuántos de los hombres que han vestido la camiseta de España empezaron su historia aquí, en esta ciudad, en este club? La respuesta, sin duda, va a sorprenderte. Si es la primera vez que ves este canal y te gusta el fútbol con historia, dale al botón de suscribirse ahora. Cada semana hay un nuevo episodio de esta serie, y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte ninguno. Nos lo agradecerás. Dentro vídeo. En el primer episodio de esta serie viajamos a Argentina para hablar de los jugadores que cruzaron el Atlántico y encontraron en Zaragoza su segunda patria. Si no lo has visto, te lo dejamos aquí arriba. Hoy nos quedamos en casa, o mejor dicho, hoy hablamos de los que nacieron aquí, crecieron aquí o se hicieron aquí, y que después representaron a España en los escenarios más grandes del fútbol mundial. Son tres épocas distintas, tres tipos de España distintos, tres tipos de fútbol distintos, pero todas comparten un denominador común: la camiseta blanquilla del Real Zaragoza. 9 jugadores, 3 bloques. Corría 1964. España todavía se veía en blanco y negro, y el fútbol era una religión con nombre de barrio. En ese año algo extraordinario ocurrió, algo que el mundo no había visto antes y que tardó décadas en repetirse. España ganó la Eurocopa, y 3 de los 11 hombres que lo hicieron posible jugaban en el Real Zaragoza. 3 en el mismo equipo, en la misma ciudad, 3 campeones de Europa del mismo club. El primero de los 3 se llama Marcelino Martínez, y si no conoces su historia, estás a punto de conocer el gol más importante de la historia del fútbol español. Marcelino fue delantero del Real Zaragoza durante 12 años. 12. Marcó 116 goles con la blanquilla. Sigue siendo, a día de hoy, el máximo goleador de toda la historia del club, y fue el primer jugador del Zaragoza en ser convocado por la selección española. Pero hay un único momento que lo define todo. Final de la Eurocopa de 1964. España contra la Unión Soviética. El portero rival es Lev Yashin, considerado por muchos el mejor portero de la historia. Un hombre que había parado lo imparable durante 20 años. Cuando le preguntaron qué sintió, Marcelino respondió: sabía que se le iba a clavar a Yashin, sin dudar, como quien no necesita más palabras. Y Marcelino no fue el único zaragocista en esa final. El segundo es alguien que muchos no conocéis, pero que jugó en la Romareda durante una década entera y pisó 2 mundiales distintos. Hay jugadores que son titulares en la memoria colectiva y otros que son titulares en la historia. Severino Reija fue de los segundos, y eso con el tiempo pesa más. Reija llegó al Real Zaragoza en 1958, procedente del Deportivo La Coruña. Era lateral, defensor carrilero, cuando nadie sabía todavía que eso era un concepto. Jugó 10 temporadas seguidas defendiendo la blanquilla, 24 internacionalidades con España. Fue el único jugador zaragocista que participó en 2 mundiales diferentes: Chile del 62, Inglaterra del 66. 2 ediciones del torneo más grande del mundo, con la camiseta de España y con el corazón blanquillo. Y en 2 jugadores del mismo club, un título de Europa, una ciudad que ese verano fue brevemente el centro del fútbol moderno. Pero de los 3, hay uno cuya historia termina de una manera que no te vas a esperar. Y no hablo de un triunfo, hablo de una lesión que le robó el fútbol cuando más se lo merecía. Ese es el que viene ahora. Carlos Lapetra nació en Zaragoza. No hace falta más contexto que ese. Esta era su ciudad, este era su club, su carta de presentación. Y cuando la selección española lo llamó, lo hizo porque en todo el país no había un interior izquierdo que le llegara a la suela del zapato. 13 veces internacional, 13. Ganó la Copa del Generalísimo 2 veces con el Zaragoza. Ganó la Copa de Ferias. Y en junio de 1964, en el partido de su vida, jugó la final de la Eurocopa en el puesto de Gento. Sí, del mismísimo Francisco Gento. El que también fuera compañero de Lapetra en aquel Zaragoza de los Magníficos recordó: Lapetra jugó en el puesto de Gento en la Eurocopa, porque era un futbolista tremendo. Aquel verano fue el mejor de su vida. En 2 semanas, Lapetra ganó la Eurocopa con España, la Copa de Ferias y la Copa del Generalísimo con el Zaragoza. 3 títulos, 14 días, un hombre. Y entonces, 2 años después, vino el golpe. Una lesión en la tibia, grave, irreversible. Carlos Lapetra tenía 30 años cuando el fútbol lo dejó. 30 años, con todo por delante, con la mejor versión de sí mismo todavía sin estrenar. Lo que el fútbol no pudo quitarle es lo que ya había ganado, y eso ya nadie se lo va a quitar. Antes de seguir con el siguiente bloque y lo que viene es muy bueno, si este vídeo te está gustando, dale al like ahora. Nos ayuda más de lo que crees, y si quieres ver quiénes son los jugadores uruguayos, brasileños o alemanes que también vistieron la blanquilla, deja tu país favorito en los comentarios. Ya tenemos ideas para los próximos vídeos. Después del oro de 1964, España tardó 44 años en volver a ganar un gran torneo internacional.
44 años de generaciones que llegaron cerca, que lo intentaron, que jugaron bien y que volvieron a casa con las manos vacías. Pero en esas décadas de transición, el Real Zaragoza siguió poniendo hombres en la selección, jugadores que llevaron el Blanquilla a los estadios más grandes del mundo. Estos son los nuestros. Javier Villarroya nació en Zaragoza, creció en Zaragoza y se hizo futbolista profesional en Zaragoza. Lo que le pasó después es lo que sueña cualquier chico que patea un balón en el patio de su barrio. 6 veces internacional con España mientras vestía la camiseta del Real Zaragoza. Y en 1990, cuando llegó el Mundial de Italia, Villarroya estaba ahí. Un lateral izquierdo de la ciudad del Ebro, jugando el torneo más grande del planeta. España llegó a los cuartos de final, cayó ante Yugoslavia en penaltis, en una de esas noches que el fútbol reserva para hacerte sufrir. Pero Villarroya había estado, había representado a Zaragoza, a Aragón, a España. Y hay muy pocos futbolistas en la historia que pueden decir que jugaron un mundial en el equipo de su ciudad natal. Villarroya es la prueba de que a veces no hace falta irse lejos para llegar alto. El siguiente jugador también fue al mundial de 1990 con España. Pero lo más increíble no es lo que hizo como futbolista en Zaragoza. Lo más increíble es lo que hizo después de colgar las botas, porque volvió. Y cuando volvió, cambió la historia del club para siempre. No te vayas. Miguel Paradeza llegó al Real Zaragoza en 1989. Era delantero, inteligente, técnico, con esa capacidad para aparecer en el sitio exacto, en el momento exacto. 5 internacionalidades con España, mientras defendía la Blanquilla. Y en Italia de los 90 también estuvo. Pero la historia de Paradeza con el Zaragoza tiene 2 partes, y la segunda parte es la más extraordinaria. Años después de retirarse como futbolista, Paradeza volvió al Real Zaragoza, esta vez no con botas, sino con un cargo en la dirección, y desde esa posición, en el verano de 2006, tomó una decisión que cambiaría la historia del club. Fichó a un chico de 19 años, cedido por el Manchester United, un central catalán que en Inglaterra no había terminado de abrirse paso, que nadie sabía muy bien en qué iba a convertirse. Ese chico se llamaba Gerard Piqué. Paradeza lo eligió, Paradeza lo trajo y Piqué, en esa temporada en Zaragoza, se convirtió en el jugador que después ganaría el Mundial. Hablaremos de él en el siguiente bloque, pero quédate con esto. Sin Paradeza jugador, no hay Paradeza director. Y sin Paradeza director, igual no hay Piqué campeón del mundo. El fútbol tiene esas conexiones invisibles que solo se ven cuando miras hacia atrás. El tercer jugador de este bloque tiene algo que ningún otro jugador de esta lista puede decir. Fue internacional con España y ganó la Recopa en el año 95. 2 títulos, 2 noches históricas. Una sola temporada de sueño, su historia, ahora mismo. Alberto Belsué llegó al Real Zaragoza en 1994, y lo que vivió en los 2 años siguientes es uno de esos guiones que, si lo escribieras para una película, la gente diría que es demasiado perfecto. En 1994 levantó la Copa del Rey con el Real Zaragoza. En 1995 estuvo en el banquillo aquella noche en París cuando el Zaragoza ganó la Recopa de Europa al Arsenal. 8 veces convocado por la selección española mientras vestía la Blanquilla. 8. Belsué es el hombre de las trincheras, el que hace el trabajo invisible que permite que los demás brillen, el que cuando el partido se pone feo es el primero en poner el cuerpo. Hay jugadores que aparecen en las estadísticas, y hay jugadores que aparecen en los recuerdos de los compañeros. Belsué fue de los segundos, y eso, con el tiempo, es lo que más dura. Llevamos ya 3 jugadores del bloque de los 90. Si estás disfrutando del vídeo, es el momento perfecto para compartirlo con ese amigo tuyo que es del Zaragoza o que simplemente ama el fútbol con historia. Y si tienes algún jugador favorito de esta época que creas que nos hemos dejado, escríbelo en los comentarios, los leemos todos. Entre 2008 y 2012, España hizo algo que ninguna selección había hecho en la historia del fútbol. Ganó 3 torneos consecutivos. La Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2012. El mejor ciclo de una selección nacional en la historia del deporte rey. Y en ese ciclo de gloria había 3 nombres que compartían algo. Algo que quizás nunca se ha contado así. Los 3 habían jugado en el Zaragoza. Hay un chico asturiano, hijo de minero, que de pequeño se rompió el fémur de la pierna derecha. Estuvo tanto tiempo sin poder chutar con ese pie que aprendió a hacerlo todo con la izquierda. Esa lesión, que podría haberle destruido, lo convirtió en el jugador más completo de su generación. Ese chico se llama David Villa y su historia profesional empieza en Zaragoza. Llegó del Sporting de Gijón en 2003, 2 temporadas, 73 partidos, 32 goles, y en la Copa del Rey de 2004 frente al Real Madrid marcó en la final. Ese gol le puso en el escaparate de toda España, y fue en Zaragoza donde la selección española se fijó en él. El 9 de febrero de 2005, todavía con la camiseta del Real Zaragoza en el armario, David Villa debutó con la selección española. Zaragoza fue el lugar donde nació el Internacional. Lo que vino después ya lo conoces: Valencia, Barcelona, Atlético, el máximo goleador de la historia de la selección española con 59 goles, campeón de Europa en 2008, campeón del mundo en 2010, el guaje que conquistó el planeta.
Pero antes que nada eso, David Villa fue blanquillo y en Zaragoza aprendió a serlo todo. En el verano de 2006, el Manchester United tenía un central de 19 años que necesitaba minutos. El Zaragoza buscaba un defensa. Llegó a un acuerdo para su cesión con una temporada. El responsable de traerle fue Miguel Pardeza, el mismo hombre del bloque anterior. El nombre del jugador, Gerard Piqué. Esa temporada en Zaragoza fue, según sus propias palabras, donde se convirtió en futbolista profesional. 22 partidos de liga, 2 goles y la confianza de Víctor Fernández, el entrenador que le dio responsabilidad cuando el mundo todavía no sabía quién era. 4 años después de su paso por Zaragoza, Gerard Piqué jugó cada minuto del Mundial de Sudáfrica. Fue pieza clave de la defensa menos goleada de la historia de los mundiales, solo 2 goles en contra. Ninguno desde octavos de final. La FIFA lo incluyó en el 11 ideal del torneo. Y después vinieron las Eurocopas, los títulos con el Barcelona, la Champions League, la historia más grande que ha dado un defensa español en décadas. En una conversación con Ibai Llanos, Piqué dijo: "Tengo un agradecimiento eterno a esta ciudad. Era un desconocido y fue un año muy bueno, una experiencia inolvidable". Y en otro momento añadió: "Me gustaría volver a jugar en la Romareda antes de retirarme". No pudo ser, pero el cariño que se le tiene es real, y eso también vale. El último jugador de este episodio es quizás el más especial de los tres, porque no solo jugó en Zaragoza, sino es que Zaragoza fue literalmente su casa desde los 4 años. Creció aquí, vivió aquí y se hizo persona aquí. Ander Herrera nació en Bilbao, pero Zaragoza lo hizo suyo. Cuando tenía 4 años, su padre, Pedro Herrera, fue a trabajar a la dirección deportiva del Real Zaragoza, y la familia se mudó. Y el pequeño Ander creció en estas calles. Y en 2004, con 15 años, entró en la academia del club que había sido el lugar de su infancia. En febrero de 2009, con 19 años, debutó con el primer equipo en la Romareda. Este año, el Zaragoza estaba en segunda división y buscaba el ascenso, y Herrera fue uno de los motores del equipo, uno de los que más corría, uno de los que nunca paraba. El Zaragoza ascendió, y Ander Herrera se convirtió en uno de los mejores centrocampistas jóvenes de España. Lo que vino después fue imparable. Athletic Club, Manchester United, donde fue elegido jugador del año en la temporada 2016-2017, el PSG, Boca Juniors, donde cumplió el sueño de su vida, la selección española con la que debutó en 2016. Pero hay algo que Herrera nunca ha cambiado: el orgullo por sus raíces, y sus raíces, aunque ya nació en Bilbao, tienen mucho en Zaragoza. Él mismo lo resumió: "Ya en el Zaragoza, en mis 2 primeros años como profesional, tuve la oportunidad de entender lo que significaba ser un futbolista de verdad. Lo aprendió aquí, lo aprendió de blanquillo". Marcelino, Reija, La Petra, Villarroya, Paredes, a épocas, una sola camiseta. Hay clubes que dan jugadores al mundo, y el Real Zaragoza ha dado muchos. No siempre ha tenido los focos, no siempre ha estado en los titulares, pero cuando España ha ganado, cuando España ha brillado, ha habido hombres que empezaron su historia aquí. Eso no lo borra ningún descenso, ninguna crisis, ninguna temporada difícil. Eso se queda en la retina. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjanos en los comentarios qué país quieres que sea el protagonista en el próximo episodio. Ya tenemos preparados los uruguayos, los brasileños y los alemanes. Tú decides cuál va primero. Hasta el próximo episodio.